Primero los componentes del examen físico. Los componentes del examen físico son los que se ven en pantalla: el color, el aspecto, olor, volumen, espuma, densidad y pH. Vamos a hablar de las características normales de cada una de estos, de la descripción normal de cada una de estas características, y luego vamos a hablar de las variaciones o alteraciones que pueden existir. El color de la orina normalmente es de un amarillo pajizo a un amarillo ámbar. Muy bien. Pero esto va a depender mucho de la concentración de la orina. Si nosotros tomamos bastante agua, va a ser obviamente un amarillo bastante claro. Si nosotros no tomamos agua o estamos deshidratados, va a ser una orina más oscura, ¿no? Luego tengo el aspecto. El aspecto de la orina se evalúa de esa manera. Se agarra el frasco de orina con la muestra y se le pone a trasluz. O sea, se debe ver a través de la muestra de orina, muy bien, y debe ser limpio, debe tener un aspecto limpio, ¿ya? Obviamente, si es que el paciente está deshidratado, no ha tomado agua, va a estar concentrado, ¿no? Un poco más oscuro va a ser, pero el aspecto debe ser limpio, sin depósitos o sedimento, ¿listo? Ya. Ahora pasamos a lo que es las variaciones del color y del aspecto. Muy bien. ¿Qué variaciones podemos tener? Puede tener un color rojizo, un color anaranjado, un color amarillento, un color verduzco, azulado o negro, muy bien, o marrón. ¿Listo? Puede tener estos diferentes colores, pero es raro encontrar una orina de color verde, de color azul, ya, es raro. Lo que generalmente encontramos es un color rojizo. Cuando la orina está de color rojizo, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que sospechamos? Generalmente la presencia de sangre, ¿no? La presencia de sangre por la presencia de hemoglobina, muy bien. Pero también puede haber otros factores que cambien el color de la orina, como los fármacos, como los pigmentos de ciertos alimentos, como la remolacha, muy bien. Y luego el color anaranjado se lo puede ver ante el exceso de pigmentos biliares, el color bien amarillento como una orina concentrada, el color verduzco en caso de que haya biliverdina, el color azulado no tiene una causa específica, patológica, pero puede ser secundario al uso de fármacos como los nitrofuranos. Y aquí tenemos lo que es el color negruzco y el color marrón. Cuando hay un color negruzco o marrón, estamos hablando de pigmentos biliares, muy bien, de pigmentos biliares, exceso de pigmentos biliares. El exceso de pigmentos biliares, ¿en qué casos patológicos habría? ¿Cuáles serían las causas? Por ejemplo, enfermedades hepáticas, como las hepatitis, ¿ya? O sobre todo en caso de obstrucción de vías biliares. O sea, hablamos, por ejemplo, cuando hay la presencia de cálculos, piedras en la vesícula, ¿no? Cuando hay piedras en la vesícula y estos tapan las vías biliares, pues no se excreta bilirrubina por las heces, y esta bilirrubina que se está acumulando, esta bilis que se está acumulando, se va a excretar por la orina como urobilinógeno. Y la orina va a ser un color oscuro, como, miren, este color. ¿No les recuerda una gaseosa ese color? Ese color es generalmente de una orina colúrica. ¿Qué es una orina colúrica? ¿O qué es coluria? Coluria es cuando la orina se ve de un color marrón o negro, muy bien, parecido a la Coca-Cola, así se dice generalmente,
y representa el exceso de pigmentos biliares, como el urobilinógeno. ¿En qué caso puede haber exceso de pigmentos biliares? Cuando hay alteraciones hepáticas o en caso de obstrucción de las vías biliares. En conclusión, la coluria significa no exceso de pigmentos biliares. Muy bien. Como les decía, un color rojizo, miren, como estas orinas, puede representar la presencia de sangre en la orina. Muy bien. Y la presencia de sangre en la orina se conoce como hematuria. Ahora, la orina puede tener también este color blanquecino, lechoso, de aspecto turbio. Muy bien. Este color no blanquecino, de aspecto turbio, puede observarse sobre todo en las infecciones urinarias. Bien. Bueno, ya les había dicho que los colores van a variar de acuerdo al estado de hidratación del paciente también. Cuando se ve de color rojizo puede ser la presencia de sangre. Bueno, ¿a qué huele la orina? ¿Han sentido alguna vez? Les pregunto. ¿La orina? Seguramente que sí. ¿A qué huele la orina? La orina huele, pues, a orina. ¿Qué significa eso? Que tiene un olor propio, característico. Eso significa que su olor es sui generis o sui generis, muy bien, que es un olor propio de la orina. ¿Ya? La orina huele a orina y es sui generis. Eso significa que es propio de la orina. No hay una forma de describirlo, ¿no? Pero sí hay alteraciones. Puede haber un olor amoniacal en caso de infecciones urinarias. Puede oler a heces, o sea, tener un olor fecaloide en caso de que haya una fístula entre la vejiga y los intestinos. Puede oler a acetona en caso de cetonuria, acidosis metabólica. Puede tener un hedor hepático, dice, en caso de, por ejemplo, encefalopatías hepáticas. Puede sentirse muy húmedo en caso de fenilcetonuria, y así una variedad de alteraciones. Sinceramente, el olor, incluso hay un apartado en lo que es el tema de examen de orina cuando dicen, los pacientes diabéticos, la orina huele a manzanas, dice. Y sinceramente les digo yo, que soy nefrólogo, y constantemente vamos viendo, ¿no?, orinas, muestras de orina. Nunca he olido un olor a manzanas, la verdad. Lo que sí es cuando hay un olor fétido, o sea, mal olor en la orina, eso sí se siente. Por ejemplo, los pacientes que usan sonda vesical, usan sonda por, no sé, tema de la próstata, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen hiperplasia de próstata, y vienen a sus controles por la consulta. Ni bien el paciente entra a la consulta con su sonda y a veces se siente un olor fétido, o sea, mal olor, pues ya significa infección urinaria. Le pides un examen de orina y evidentemente tiene una gran cantidad de bacterias. O los que han ido, por ejemplo, al hospital conmigo, ¿no? Este sábado han debido ver pacientes con nefrostomía. La nefrostomía son catéteres que se ponen en la pelvis renal vía lumbar, ¿ya? O sea, en otras palabras, por la espalda. Tener un catéter en la vía urinaria como una sonda o un nefróstomo, pues condiciona que haya infecciones urinarias y se siente el olor fétido. Como les digo, otro tipo de variaciones no suele, bueno, estas nunca las he visto sinceramente, pero bueno, están descritos en la literatura y es necesario saber que existen esas variaciones. Vamos a hablar del volumen. Y justamente esto es una de las preguntas del caso clínico, creo, de esta semana, ¿no? El volumen de orina se conoce como diuresis. No es lo mismo que micción, ya habíamos conversado aquello. ¿Cuánto es lo que debe orinar una persona por día? En promedio de 1 litro a 1,5 litros por día. En promedio. Pero la diuresis se calcula, muy bien, de acuerdo al peso de cada persona.
Entonces tenemos la diuresis, la fórmula para la diuresis horaria y la fórmula para la diuresis diaria. Por hora se conoce que una persona debería orinar de 0.5 ml a 1.0 ml por kilogramo por hora. Mínimamente deberíamos orinar 0.5 ml por kilogramo por hora. O deberíamos orinar 25 ml por kilogramo por día. Usando esta, por ejemplo, 25 ml por kilogramo por día, en una persona promedio de 70, si nosotros multiplicamos 25 por 70, a ver, voy a hacer ahora los cálculos, 25 por 70, deberíamos estar orinando en una persona de 70 kilogramos 1750 ml. ¿Ya? Pero no aplicamos tanto esta fórmula. ¿Por qué? Porque para un paciente, para evaluar la función renal de un paciente, nosotros deberíamos controlar la diuresis cada hora o por turno. ¿Qué significa por turno? El hospital, cuando un paciente está internado, el hospital se divide en 3 turnos, chicos, para que conozcan. Turno mañana, turno tarde y turno noche. Cada uno de 6 horas, exceptuando el de la noche. El turno de la mañana empieza a las 8 de la mañana y acaba 2 de la tarde. El turno de la tarde empieza a las 2 de la tarde y acaba 8 de la noche. Y el turno noche empieza a las 8 de la noche, acabando del día siguiente 8 de la mañana. Muy bien. Estos turnos son importantes porque en estos turnos se cambia personal, sobre todo, ¿no?, el personal de enfermería. Y cuando se concluye un turno a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche o a las 8 de la mañana, pues tienen la obligación los enfermeros, las enfermeras, de decirnos cuánto ha orinado el paciente. Y nosotros también debemos calcular cuánto ha orinado el paciente por cada hora. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una paciente de 55 kilogramos de sexo femenino, ¿no? En un turno de 8 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Cuánto habrá orinado? Sí o sí debemos ver que el paciente haya orinado. ¿Pero cuánto? Entonces multiplico 0.5 por 55, me da 30 ml. 30 ml, pero eso es en una hora, porque la fórmula dice 0.5 ml por kilogramo por hora. Y si yo quiero saber de 8 de la mañana a mediodía a 12 p.m., que son 4 horas, ¿cuánto ha orinado en 4 horas? Entonces multiplico 30 por 4. ¿Cuánto nos daría? 120 ml, ¿no? Entonces una persona durante la mañana de 55 kilogramos por lo menos debería haber orinado 120 mililitros, ¿no? Porque nosotros producimos diuresis durante todo el día. Entonces, sí o sí, aunque no tomemos agua, por ese caso deberíamos orinar algo. Eso también es bien interesante cuando los pacientes vienen a la consulta y me dicen, no estoy orinando, es porque no tomo agua. Eso no es cierto, chicos. Todos nosotros deberíamos producir orina, sí o sí, aunque no haya agua. Al menos una orina concentrada. Muy bien. Una orina concentrada. ¿Por qué? Porque es la forma de poder excretar y deshacernos de los desechos tóxicos. ¿Listo? Entonces sí o sí tenemos que orinar mínimamente 0.5 ml por kilogramo por hora. Y también la fórmula dice de 0.5 a 1 ml. Ok. ¿Qué variaciones podemos tener de la diuresis? Cuando un paciente no orina nada, se llama anuria. El prefijo a significa sin, ¿no? Sin diuresis. O como dice este texto, menos de 100 ml de orina en 24 horas. O también hay el otro término que se llama oliguria. La oligos es poco, ¿no? Una disminución del volumen de orina, oliguria. Menos de 400 ml por 24 horas. Muy bien, eso es oliguria. Tanto la anuria como la oliguria ya se representa que el riñón está fallando. ¿Qué significa? Si una persona orina muy poco, ya estamos ante un paciente que tiene falla renal. Muy bien.
Ahora, el otro extremo es que una persona también puede orinar bastante, más de 3 litros en 24 horas. Se conoce como poliuria. Muy bien, más de 3 litros en 24 horas o más de 150 a 200 ml por hora. Muy bien, o más de 3 ml por kilogramo de peso. La poliuria tiene una variedad de causas. No es normal tampoco que una persona orine en exceso. Ya habíamos hablado en la anterior clase de la diabetes insípida, por ejemplo, por una deficiencia de la hormona antidiurética, en caso de acidosis tubular renal, en caso de polidipsia primaria o poliuria de solutos. Por ejemplo, los diabéticos, ¿no? Los diabéticos que tienen una hiperglucemia, tienen las glucemias altas, orinan bastante, ¿se acuerdan? De las 3 P's, me imagino, ¿no? Polidipsia, poliuria y polifagia. Los diabéticos que orinan bastante. Muy bien, y hay otras causas más. Vamos con otro aspecto, la espuma. La espuma, normalmente, a ver, normalmente decimos, no hay espuma, no debería haber espuma en la orina. Falso. Y aquí podemos hacer un paréntesis. Puede haber espuma en la orina, ya, pero debe ser blanca, cristalina y fugaz. Como les dije en las primeras clases, a ver, van a ir al baño, una vez que miccionen, van a sentir el olor de la orina y van a ver la espuma. Hay espuma al momento de la micción. Muy bien. Al momento de la micción va a haber esta espumita blanquecina, cristalina, pero lo más importante es que debe desaparecer casi inmediatamente, o sea, debe ser fugaz o transitoria. Puede haber espuma en la orina. Y como les decía, yo tengo una página en TikTok de nefrología. Pueden seguirme, por si acaso estoy como Dr. Wilder, nefrólogo. Ahí tengo un video donde estoy explicando, muestro 2 orinas. No la tengo ahora. Era que la suba, me estoy pensando, pero en este video muestro cómo es la espuma normal, por decirle, aquella transitoria, y tengo la patológica. Muy bien. A ver si me siguen. Bueno, ¿cuándo es patológica? Cuando es una orina blanca y persistente, ya como esta. Y no desaparece incluso al descargar el agua del inodoro. Sigue habiendo espuma acá. Muchos lo comparan como la cerveza. Doctor, estoy orinando como la cerveza, con bastante espuma o con mucha lavaza, te dicen. Esa ya no es normal, la que es blanca y persistente. Ahora, ¿qué significa que haya espuma blanca y persistente en la orina? Significa que el paciente está excretando proteínas y sabemos que no es normal excretar proteínas. ¿Y cuando uno excreta proteínas? Cuando hay un daño en una parte de la nefrona. ¿En qué parte? En el glomérulo renal. Muy bien. Miren, por ejemplo, una vez que se descargue el agua del inodoro, puede haber esta espuma. Vamos con otro aspecto, que es la densidad. Muy bien. Esta va a depender del peso específico de la cantidad de solutos que hay en la orina. Normalmente la densidad se mide entre 1010 a 1030. Muy bien, eso es lo normal. Nosotros medimos, y esto tenemos en nuestra cátedra de fisiología, el urodensitómetro, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar este urodensitómetro y ven cómo está graduado en 15, 20, 25, 30, 35, 40. Eso es 1015, 1020, 1025 hasta el 1040. ¿Y dónde queda la muestra? Nos va a decir la densidad. Ya esto vamos a calcular nosotros en la práctica de la siguiente semana, que sí o sí tenemos que hacerla presencial, porque virtual, difícil que la hagamos. Lo normal, como les digo, es de 1010 a 1030.
Cuando la orina tiene una densidad menor a 1010 se conoce como hipostenuria. Cuando es más de 1030 se conoce como hiperestenuria. ¿Cuándo puede haber hipostenuria? Cuando la orina obviamente está muy diluida. ¿Y en qué casos? En diuréticos, cuando una persona toma bastantes diuréticos, en la diabetes insípida, en el hiperaldosteronismo, por ejemplo. Muy bien. Y cuando la orina tiene una densidad más de 1030, puede significar la presencia de varios solutos, como la presencia de azúcar en la orina, llamada glucosuria. O cuando hay el CIHAD. Pregunta interesante para todos. ¿Qué es el CIHAD? Es un síndrome. Este síndrome se caracteriza porque hay un exceso de producción de ADH por tumores, ¿no? Por ejemplo, de la hipófisis, etc. Por eso es CIHAD, síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética. Eso significa. Muy bien. CIHAD. Ahora, nosotros, como habíamos visto en la semana previa, tenemos una osmolaridad urinaria. Esa osmolaridad urinaria tiene un promedio de 600 milismoles, les había dicho. Puede oscilar entre 500 y 850 milismoles. Muy bien. Esa es la osmolaridad urinaria de nosotros normalmente. En el examen de orina, nosotros podemos sacar la densidad y gracias a la densidad calcular la osmolaridad. Y de hecho es una de las preguntas del caso clínico de esta semana. ¿Cómo se calcula la osmolaridad urinaria a partir de la densidad urinaria? Se calcula de la siguiente manera. Si la densidad urinaria nos lanza un valor de 1025, muy bien, ¿qué hacemos? Tomamos las últimas dos cifras, o sea, el 25, y lo multiplicamos por 40. 25 por 40 nos da 1000. Muy bien, esa sería la osmolaridad urinaria. 1000 milismoles por kilogramo de agua es la osmolaridad de esta muestra de orina. Muy bien. Una forma rápida de calcular la osmolaridad urinaria a partir de la densidad. Vamos con otro aspecto que es el pH de la orina. El pH, bueno, yo en los textos que he revisado y el que he tomado de base, que es de laboratorio clínico, el pH lo tiene dentro de las características físicas. Muy bien. Pero en algunos textos el pH también está dentro de las características químicas. De eso tengan cuidado porque no sé si algún docente les vaya a decir, no, están en las características químicas el pH. Sí, también. Puede estar entre las características físicas o químicas. ¿Listo? Pero bueno, no nos vamos a complicar. Yo lo estoy poniendo dentro de las características físicas. El pH normal de la orina es ácido. ¿Cuándo decimos que es ácido? Cuando es menos de 7.35, ¿no? Puede oscilar entre 4.8 a 7.4. Hay textos que incluso dice puede ser entre 5 a 8, o sea, puede ser algo alcalino, pero bueno. Cuando el pH es menos de 7, es normal, pero hay ciertas condiciones que la hacen mucho más ácida, o sea, como 4.5 o 5, muy bien. En caso de insuficiencia renal, en caso de acidosis tubular renal, muy bien. En caso de uso de fármacos como los analgésicos, muy bien, como el uso de espinolactona, entre otros. Ahora, cuando la orina es bastante alcalina, puede deberse en exceso de diuréticos, en la presencia de vómitos, en alcalosis respiratoria por hiperventilación, muy bien, en esos casos. Las variaciones del pH, no está escrito acá, pueden también condicionar a dos cosas. Cuando la orina se vuelve alcalina, chicos, predispone a que proliferen las bacterias. Entonces, puede haber infección urinaria. Otro, cuando la orina es muy ácida o muy alcalina, se puede generar la presencia de piedras en el riñón, o también llamado cálculos renales.
¿Ya? ¿Listo? Eso es. Bueno, pasamos a otro aspecto que es las características químicas del examen de orina. Hasta ahí hemos avanzado de las características físicas, ¿no es cierto? Y para no olvidarnos mejor, les repito nuevamente. ¿Cuáles son las características físicas? El color, aspecto, olor, volumen, espuma, densidad, pH. Ahora vámonos con las características químicas. ¿Cuáles son? Las proteínas, la glucosa, la hemoglobina, el urobiligógeno, los cuerpos cetónicos y los nitritos. Estas características químicas las vamos a evaluar muy bien con estas tiras reactivas de orina. Estas tiras reactivas tienen unas almohadillas que ven acá de diferentes colores que van a reaccionar con los diferentes componentes de la orina. Y esto es lo que vamos a hacer la siguiente semana, chicos, en la parte práctica. Agarramos la muestra de orina, introducimos estas tiras reactivas dentro de la muestra como se ve acá, introducimos, muy bien, y esperamos un minuto. Bueno, 30 segundos es suficiente para mí, la verdad, pero un minuto. Y vamos comparando todas estas tiras, una por una. Por ejemplo, la primera almohadilla tiene estos colores, la segunda almohadilla tiene estos colores, la tercera estos colores. En este extremo vamos a tener el color normal, muy bien, normal. Pero si se torna, por ejemplo, esto un color violeta más azulado, ya significa una cosa. Y aquí te dice, si no me equivoco, esto es la presencia de proteínas acá. Muy bien. Y te dice, si cambia de color, digamos, a este color, nos dice que el paciente está botando 300 miligramos de proteínas por la orina. O si se hace más oscuro, está botando 1000 miligramos de proteínas por la orina. La tercera columna nos significa, por ejemplo, la presencia de sangre. Normalmente no debería haber sangre y se debería quedar en este color la almohadilla. Pero si es la tercera almohadilla cambia de color a este lado, nos va a decir qué tanto de sangre bota el paciente. Muy bien. Entonces, ya les adelanto, esta es la práctica que vamos a hacer la siguiente semana. Es bien bonito esta práctica, chicos. Y es la única vez que se hace en su carrera, porque ya cuando estén, por ejemplo, cursando años superiores como la cátedra de nefrología, ¿no? Cuando ya están rotando nefrología en quinto año se hace esta materia, pues no van a hacer esta práctica, chicos. Simplemente ustedes ya van a ir a ver los resultados, o sea, a leer el resultado del laboratorio del examen de orina. Ahí ya hay que interpretar, pero ¿cómo hacerla? Vamos a hacerla este año y es bien bonito esa práctica. Muy bien. Y como les decía, el sábado igual hemos visto exámenes, resultados de muestra de orina, ¿no? Hemos visto pacientes con infecciones urinarias, pacientes diabéticos, muy bien. Muy bien, vamos desglosando cada una de las características normales. Las proteínas. Normalmente las proteínas deben ser, no deberían existir, pero en una tira reactiva dice que debe ser menos de 10 miligramos por decilitro, ¿no? Eso es en una muestra de orina ocasional, o sea, en un frasquito de orina, ¿ya? Pero, ¿qué pasa, no, si tiene más de 10 miligramos? A veces nos lanzan los resultados por cruces, ¿ya? Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, hasta 4 cruces. Y como les decía, puede variar la tira reactiva, muy bien, el color, y nos puede decir aquí una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Ustedes, como futuros médicos, deben saber
¿Cuánto representa una cruz? Una cruz representa menos de 30 miligramos sobre decilitro. 2 cruces de 30 a 300 miligramos sobre decilitro. 3 cruces de 300 a 1000 miligramos sobre decilitro. Y 4 cruces significa más de 1000 miligramos sobre decilitro. Si se dan cuenta, estos son intervalos. ¿Ya? Lo normal es que nos diga el resultado del examen de orina negativo. Ni una cruz, ni 2, ni 3, ni 4 cruces. Negativo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un resultado que diga proteinuria, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces, lo que debemos hacer es pedir un segundo para cuantificar exactamente la cantidad de proteínas que puede excretar una persona en 24 horas. A ese estudio se le llama proteinuria de 24 horas. ¿Por qué se pide en 24 horas? Ya que la presencia de proteína puede variar durante todo el día de acuerdo al estado de hidratación de un paciente, de acuerdo a la dieta, etcétera. Por múltiples factores puede variar. Entonces, en una recolección de orina de 24 horas, o sea, de todo el día, así en botellas descartables, la excreción de proteínas, ojo con este dato, la excreción de proteínas en un día, en cualquier persona, debe ser menos de 150 miligramos o menos de 0.15 gramos. Muy bien. Menos de 150 miligramos o menos de 0.15 gramos en 24 horas. O sea, si tenemos 100 miligramos en 24 horas de proteinuria, no pasa nada, eso es normal. Pero si tenemos pacientes con 500 miligramos, 600 miligramos, 3 gramos, 4 gramos que hay, en la consulta yo veo eso constantemente, muy bien, pacientes con 3, 4 gramos de proteinuria, eso ya no es normal, eso es parte de una patología que se llama síndrome nefrótico. Muy bien. Bueno, ¿por qué puede haber proteinuria? Ya hemos conversado en la parte de barrera de filtración, porque hay una lesión de lo que es el glomérulo en los componentes de la barrera de filtración, ¿no? Puede escapar proteínas. Esto es muy importante. Como les decía, puede haber proteinuria en algunos casos fisiológicos, de acuerdo a la hidratación, en caso de ejercicio intenso, en caso de cirugía abdominal, en caso de quemaduras, muy bien. En caso de transfusión sanguínea reciente puede haber proteinuria. Eso también hay que tomar en cuenta. Y como les decía, ¿cuáles son las causas patológicas de proteinuria? El daño en el glomérulo. Pero puede haber otras causas menos frecuentes. Principalmente significa daño glomerular. Muy bien. Vamos a otro aspecto que es la presencia de glucosa en la orina. Glucosa en la orina. Normalmente no debe haber glucosa en la orina, eso ya saben ustedes. Ahora, vamos a recordar algo. La glucosa normal en la sangre o la glucemia normal, ¿cuánto es? No es 90 como dice el Guyton, ojo con eso, ¿ya? El Guyton les dice 90. En realidad ustedes tienen que saber que la glucosa tiene un intervalo normal, que es entre 60 y 100 miligramos sobre decilitro. Eso es lo normal, de 60 a 100 miligramos sobre decilitro. Cuando la glucosa es menos de 60, se conoce como hipoglucemia. Cuando es más de 100, se conoce como hiperglucemia. ¿Ok? ¿Cuándo se dice diabetes? Cuando la glucemia en ayunas es mayor o igual a 126. Ahí se conoce como diabetes mellitus. El exceso de glucosa, sobre todo cuando llega alrededor de 200, ya hemos dicho que es lo normal de 60 a 100, cuando está llegando al valor de 200, o en algunos textos dice al valor de 180, empieza a aparecer glucosuria
¿Qué significa eso? Que cuando ya el azúcar está por los 180 o 200, ya hay azúcar en la orina. Pero aún se continúa reabsorbiendo azúcar en el túbulo proximal, recuerdan, ¿no? Se sigue reabsorbiendo azúcar. Este valor se conoce como umbral renal para la glucosa. Y yo suelo preguntar esto, ¿no? ¿Qué es el umbral renal para la glucosa? El umbral renal para la glucosa es el valor de glucosa a partir del cual empieza a haber glucosuria, o cuando empieza a excretarse azúcar o glucosa en la orina, a partir de los 180 o 200. Pero se sigue reabsorbiendo azúcar en el túbulo proximal. Como ven aquí. Muy bien, se sigue reabsorbiendo. Pero cuando el azúcar llega a 375 miligramos, ya no se reabsorbe nada de azúcar. Eso significa que los túbulos han llegado a un transporte máximo. Eso se llama transporte tubular máximo para la glucosa, 375. A los 200 todavía se sigue reabsorbiendo, pero cuando el azúcar es más de 375, pues ya no se reabsorbe, ya está todo lleno, no se reabsorbe el azúcar. Muy bien. Listo. Vamos a otro aspecto, que es la presencia de hemoglobina o sangre. Muy bien. La presencia de hemoglobina o sangre no es normal. Normalmente debe ser negativa. Y al igual que el anterior contenido, que era la proteinuria, esta nos manda los resultados en cruces: una cruz, dos cruces o tres cruces. Una cruz significa sangre leve, dos cruces significa sangre moderada y tres cruces sangre severa. Muy bien. La tira reactiva detecta la peroxidasa de la hemoglobina, por eso nos puede lanzar cruces. Muy bien. Existe falsos positivos. Cuando hay cloro, cuando hay iodopovidona, cuando hay proliferación bacteriana. Un falso positivo significa que nos dice hay sangre, pero en realidad eso no es real. Muy bien. Entonces tenemos una cruz, dos cruces, tres cruces. ¿Ok? Vamos a otro aspecto, que es la bilirrubina o el urobilinógeno. Normalmente no debería haber pigmentos biliares en la orina, o deben ser escasos, o menos de 0.2 miligramos sobre decilitro la bilirrubina. ¿En qué casos puede haber bilirrubina? Cuando hay patologías hepáticas, como he dicho, en el caso de coluria, ¿no? Cuando hay una obstrucción de la vía biliar. En esos casos puede haber. Y la orina nos va a mostrar una orina bastante oscura, muy amarilla, o en algunos casos se va a ver como la Coca-Cola, les decía, ¿no? También puede haber la presencia de lisis celular en anemias hemolíticas, muy bien, etc. Muy bien, hasta acá vamos a llegar. Como les digo, este tema de examen de orina es bien bonito y lo van a conocer bastante bien la siguiente semana, ya en la práctica. Se les va a pedir que traigan orinas de pacientes diabéticos,